Buenos días. Permítame que les dé la bienvenida a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. En nombre de todos sus miembros, yo soy la decana María José Recoder y agradezco al Servicio de Bibliotecas, especialmente a Carme Basón y a todo el personal de las bibliotecas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Hemeroteca General, que hayan elegido el aula magna de esta facultad para realizar este acto. Yo presentaré al señor Xavier Lasauca, que va a impartir la conferencia Herramientas 2.0 para comunicar la actividad científica, pero antes de proceder a su presentación, déjenme solo que haga un par de apuntes breves. En primer lugar, agradecer al programa de formación de doctores de la Universidad Autónoma de Barcelona que haya colaborado, que haya propiciado que se pueda hacer este acto, que, como saben, se enmarca dentro de lo que es la Semana Internacional de Acceso Abierto, que es realmente una auténtica revolución para todos los investigadores y para la divulgación de la ciencia. Este acto se transmite en streaming gracias a los servicios técnicos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y además la presentación después se va a poder consultar en el Dipòsit Digital de Documents, el DDD, que como saben es el mejor valorado de España y el segundo de Europa, y por lo tanto es un gran orgullo para toda la Universidad Autónoma de Barcelona que se trabaje con tanta excelencia y con tantas ganas de hacer las cosas mejor. Hace un momento le comentaba al señor Lasauca que este año, este curso, digamos, la Universidad Autónoma de Barcelona celebra su 50 aniversario. De hecho, el documento que anuncia la creación de la Autónoma de Barcelona es del 6 de junio del 1968, por lo tanto los 50 años los celebramos en junio del 2018. Pero la realidad es que si a mí me dijeran, usted, ¿cómo diría que ha evolucionado? Pongo un ejemplo sobre estos 50 años de vida de la universidad en que se simboliza el cambio o la innovación. Yo citaría, sin dudarlo, la evolución que han experimentado las bibliotecas, los bibliotecarios o las bibliotecarias y el trabajo que se hace y la forma de buscar la información. Porque realmente el sistema bibliotecario que tenemos en estos momentos, que han pasado de bibliotecas a centros de investigación para el aprendizaje y la innovación, realmente tiene muy poco que ver con la biblioteca que yo encontré cuando llegué a esta universidad en 1976, donde, es decir, casi 50 años atrás, evidentemente los ordenadores no existían como existen ahora, no había un catálogo informatizado y además, eso sí, nos iba muy bien hacer esto que los modernos llaman steps, porque subíamos y bajábamos escaleras por todo el campus, porque lo que no encontrabas en las fichas de papel de la biblioteca de comunicación tenías que ir a buscarlo a la de ciencias sociales o subir hasta la de letras y así sucesivamente hasta que encontrabas el documento. Y ahora todo esto ha cambiado de una manera extraordinaria y para mejor. No creo que a nadie que conozca este ámbito se le ocurra decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque mentiría absolutamente. De ahora en adelante seguro que seguiremos yendo muchísimo mejor de lo que aún estamos en estos momentos. Bien, permítanme que les presente a Xavier Lasauca. Él es de Barcelona, es físico teórico, se licenció en la Universidad Autónoma de Barcelona, por lo tanto es un alumni y acabó en 1988 y actualmente está trabajando como responsable de gestión del conocimiento y sistemas de información en R+D en la Dirección General de Recerca de la Secretaría de Universidades del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Él realiza una gran cantidad de actividades desde este lugar de trabajo, desde gestionar la información relativa a las actuaciones de la Dirección General de Investigación en los planes de gobierno, coordina e integra los sistemas de información, los indicadores y los datos estadísticos de la Secretaría General de Universidades y Investigación, coadministra perfiles en redes sociales de la Dirección General de Investigación y hace un seguimiento de la ejecución de las políticas sobre tema de género vinculados a la investigación. Es decir, podríamos no acabar, pero quieren escucharlo a él y no a mí. A mí me parece
que es una persona perfectamente, no perfectamente apropiada, evidentemente, sino que además está profundamente imbricada en los temas que les va a explicar hoy. Por ejemplo, él colabora en un blog multidisciplinar que se llama Des de la Mediterrània, y además forma parte de la Xarxa de Innovación Pública, pero además tiene un blog que se titula L'Asa Quàntic, que fue premiado en el año 2011 en los blogs de Cataluña en la modalidad de ciencias. Y les recomiendo que le echen una ojeada, además de su perfil de Twitter, y etcétera, etcétera. Creo que hay que destacar también que es autor de diversos artículos científicos y presentaciones sobre cómo se puede utilizar todas estas herramientas que la red, digamos que Internet proporciona para compartir y para gestionar mucho mejor el conocimiento, especialmente en el ámbito de la universidad y la investigación. Hace un momento me decía: ¿sabes si los estudiantes tienen perfil en Twitter o lo que se decía? Sí, mayoritariamente los que yo conozco tienen perfiles en Twitter, en Instagram, tienen Facebook y tienen 40 cosas. Y la pregunta siguiente era: ¿y lo utilizan para divulgar conocimientos, para la profesión, para aquello que quieren ser? Y ahí mi respuesta empieza a hacerse con la boquita pequeña, porque es, bueno, los temas lúdicos, los amigos, la familia, las aficiones, pero la ciencia poquito. Yo espero que hoy, después de escucharle, entiendan perfectamente cómo se pueden utilizar estas herramientas 2.0 para poner en valor la investigación que se hace o que se hace desde la universidad, porque la realidad es que los grupos de investigación y los investigadores a título individual ya no tienen bastante con tener un sexenio o con publicar muchos artículos o con acudir a congresos, sino que tienen que visibilizar esta presencia que tienen en el ámbito científico de una manera mucho más divulgativa que llegue a todo el mundo. Y creo que las explicaciones que nos dará el señor Lasauca irán en ese sentido. Por lo tanto, señor Lasauca, muchas gracias por venir, es un placer tenerlo con nosotros, y yo ahora no se lo tome como una grosería, como llevo la libreta de apuntes, me sentaré en primera fila a hacer de buena niña. Perfecto, Gracias. perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Recudé. Buen día, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Carme Besson, que és la coordinadora de suport a la docència i la recerca de la Biblioteca de Comunicació, por haberme invitado a impartir esta conferencia sobre herramientas 2.0 para comunicar la actividad científica. A lo largo de la presentación mostraré recursos relacionados con los medios de comunicación social destinados a incrementar la difusión, la visibilidad y el impacto de la producción científica de un investigador, y así como a mejorar su identidad digital. Espero que la presentación os guste y que os sea útil, y os informo que la presentación muy pronto estará disponible en el dipòsit digital de documents de la universidad para vuestra lectura y reutilización. Yo también la colgaré en mi perfil de SlideShare y haré una recensión en mi blog. Bien, hay evidencias empíricas y abundante bibliografía que demuestran que utilizar los medios de comunicación social y por parte de un investigador puede ser muy beneficioso por los motivos que aparecen en la diapo. Fundamentalmente son 4: adquisición de nuevo conocimiento, incremento del impacto de nuestras publicaciones, conexión con otros colegas y mejora de nuestra identidad digital, entre otras ventajas que iremos viendo a lo largo de la exposición. En primer lugar, lo que voy a hacer es mostrar una visión general sobre cómo los medios de comunicación social están transformando el mundo. Están transformando el mundo y particularmente el mundo académico y de la investigación. Entremos en materia. Bien, hemos evolucionado mucho desde los reptiles hasta el Homo sapiens, y ha pasado algo, que han aparecido las nuevas tecnologías, y las nuevas tecnologías han provocado una auténtica revolución, tanto en el ámbito económico como en el político y social. Y cuando creíamos que el Homo sapiens era el último eslabón de la evolución humana, a raíz de la aparición de los teléfonos inteligentes, pues descubrimos con sorpresa la irrupción de una nueva especie. Se trata del Homo mobilis. Y es que las tecnologías móviles, lógicamente, están revolucionando nuestra manera de vivir.
Hoy mucha gente, como bien sabéis, va con el móvil por la calle consultando el WhatsApp, la cronología de Twitter, y este fenómeno estimula la imaginación de algunos urbanistas, como ha ocurrido en la ciudad china de Chongqing, donde han abierto un carril exclusivo pues, para Homo mobilis. ¿Y en Europa qué? Pues en la ciudad holandesa de Bodegraven en Roybeek han colocado estos semáforos en las aceras para evitar los accidentes precisamente provocados por las personas que cruzaban la calle mientras miraban el móvil. Entonces se trata, por tanto, de dos ejemplos que demuestran que el futuro es móvil. El futuro es móvil. Todo el mundo lleva pues, las redes sociales en el bolsillo porque todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Y este hecho afecta a muchas áreas de nuestras vidas. La manera en que nos comunicamos, lógicamente, está cambiando y, en consecuencia, esto afecta en particular también a la manera como comunicamos la ciencia. Bien, que el futuro es móvil es algo que algunos expertos, como Benedict Evans, piensan también. Este señor Evans es un tecnólogo que trabaja en un fondo estadounidense, Andreessen Horowitz, un fondo estadounidense de capital riesgo, con sede en Silicon Valley, y que está dedicado a identificar oportunidades de negocio en el ámbito de la tecnología. Entonces, Evans se define en su página web como alguien que trabaja sobre lo que está pasando y lo que pasará pronto en el ámbito de la tecnología. Y os recomiendo que lo sigáis si queréis saber lo que se está cociendo en referencia a las últimas tendencias en tecnología. Bien, Evans preparó esta presentación que estáis viendo, donde demuestra que pronto casi todo el mundo tendrá conectividad móvil y que también, otra cosa que demuestra, que la gente dedica actualmente la mayor parte de su tiempo libre a la navegación gracias a las aplicaciones móviles. Según su investigación, en el mundo desarrollado, la mayoría de gente pronto llevará un ordenador como este en su bolsillo. De hecho, según Evans, actualmente hay más de 2.500 millones de teléfonos inteligentes y pronto, en un plazo máximo de 2 años, alcanzaremos la cifra de los 5.000 millones. En 2020, según sus cálculos, el 80% de la población del planeta tendrá un smartphone y, por tanto, se convertirá en Homo mobilis. Esta revolución tecnológica también ha alcanzado el mundo de la comunicación de la ciencia, que está experimentando los cambios más significativos desde sus 400 años de historia. Eso que veis en la diapo es una de las cartas que Galileo envió a Kepler, una correspondencia entre dos astrónomos, a principios del siglo XVII. La distancia entre Padua, que es la ciudad donde vivía Galileo, y Graz, donde vivía Kepler, es aproximadamente de 400 kilómetros. Bien, esta carta tardaba 1 mes en llegar. 400 años más tarde, la ciencia se comunica de otro modo. Este es el primer tuit enviado desde el espacio. Fue el 12 de mayo de 2009 y la comunicación prácticamente fue instantánea. Por tanto, en el mundo de la ciencia están pasando muchas cosas y gracias a las redes sociales hemos pasado de una comunicación privada y asíncrona a otra que podemos considerar universal y síncrona, casi instantánea. Lo que es evidente es que, aparte de los canales formales de comunicación académica, como las revistas científicas, últimamente han aparecido una serie de canales informales, como los blogs, los microblogs, las redes sociales, repositorios, que son ampliamente utilizados por los científicos para hablar sobre su investigación y para hacerla llegar a un público más amplio. ¿Hasta qué punto los científicos utilizan los medios sociales? La revista Nature envió una encuesta a más de 3.000 científicos sobre el grado de conocimiento y utilización de las redes sociales. Eso fue en el 2004, en agosto del 2004. Esta gráfica muestra el grado de conocimiento en azul claro y el grado de utilización en azul oscuro de algunos medios sociales. Como herramientas más utilizadas,
encabezan la clasificación, como podéis ver, Google Scholar, ResearchGate, LinkedIn y Facebook, en el ámbito de las ciencias y las ingenierías. Si nos vamos al ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, pues vemos las 4 mismas posiciones, aunque permutan la posición ResearchGate y Facebook. Esta encuesta no solo preguntaba sobre el grado de conocimiento y utilización, sino también por qué se usaban estas redes, con qué objetivo. Veamos, por tanto, algunos datos que revela esta encuesta. Como podéis ver, los científicos manifiestan que las redes sociales más visitadas diariamente son Twitter y Facebook, mientras que Twitter es claramente la red favorita para que los científicos difundan su propio trabajo. Por otro lado, en esta segunda diapo podéis ver que las redes preferidas para compartir su trabajo son Twitter, como red genérica, y ResearchGate y Academia.edu como redes específicas del mundo académico y de la investigación. Y estos son otros datos interesantes de la encuesta. A mí me gusta siempre destacar el dato de la izquierda, donde casi el 60% de las personas entrevistadas manifiestan que tener un perfil profesional en las redes sociales es muy importante. El artículo contenía muchos datos interesantes, os recomiendo encarecidamente su lectura. ¿Y cuál era la conclusión del artículo? La conclusión del artículo era que los investigadores utilizan cada vez más herramientas 2.0 para difundir su investigación, para hacer difusión de la investigación de otros colegas, para descubrir artículos nuevos, para hacer conexiones y para participar en debates, algo impensable hace solo 5 o 6 años. Esta es otra encuesta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, que publicó antes del verano los resultados de su encuesta de percepción social de la ciencia. Bien, según esta encuesta, Internet es la primera fuente de información científica para un 38% de los ciudadanos del Estado español, sobre todo, en particular, para los jóvenes menores de 34 años. Y las redes sociales se convierten por primera vez en la fuente de información científica más consultada, con un 44%. Claro, la revolución también ha llegado a la manera en que medimos el impacto que tienen los artículos científicos. Es lo que se llama Alt Metrics, Alternative Metrics, las métricas alternativas. De manera resumida, podríamos decir que las métricas alternativas son indicadores de impacto que van mucho más allá de los indicadores tradicionales, como por ejemplo el factor de impacto o el número de citas. Las métricas alternativas proporcionan otro nivel de conocimiento, más allá de la esfera académica. Estos nuevos indicadores para la evaluación de la investigación se basan en la Web 2.0. Y ¿de dónde partimos? Se parte de la base de que variables como, por ejemplo, el número de menciones en Twitter o el número de comentarios en un blog pueden llegar a ser indicadores legítimos para medir el impacto de las publicaciones científicas. Y de hecho, como podemos ver en esta diapo, cada año Altmetric, la empresa Altmetric, pues publica una lista con los 100 artículos con mayor impacto en cuanto a métricas alternativas. Este es uno de esos artículos, de esos 100 artículos. Esto que ves en la diapo también son las métricas alternativas de un artículo científico con la típica visualización en forma de donut de las métricas alternativas. Concretamente, este artículo ocupaba la posición número 28 entre los artículos con más éxito en las redes sociales en el año 2016. Bien, es un artículo, aparte de las métricas alternativas, es un artículo muy interesante que explora el sesgo de género en el ámbito del código abierto. A la izquierda de la diapositiva podemos ver algunas de las estadísticas 2.0, como por ejemplo el número de entradas en blogs o el número de tweets o incluso el número de mensajes en Facebook o Google+,
que mencionan este artículo. Otra buena muestra de la emergencia de estos indicadores es que Public Library of Science Plus ya los tiene en cuenta. Los tiene en cuenta para que los investigadores, las instituciones, los financiadores pues puedan acceder a esas métricas. Y eso que veis es un ejemplo de Altmetrics en un artículo precisamente de la revista PLOS ONE. En la parte superior, aquí, hay 4 grupos de indicadores relacionados con este artículo. El número de descargas en un gestor de referencia como Mendeley o Zotero, el número de citas y en la parte inferior el número de lecturas y el número de comparticiones en las redes sociales. Sobre este último indicador hay otras métricas. Podemos acceder en concreto al número de menciones en Twitter o al número de likes y comparticiones en Facebook. Claro, muchos investigadores están comenzando a adoptar estas métricas alternativas como indicadores alternativos para medir el impacto de su producción científica, por las razones que podéis ver en la diapo. Lo que pasa es que me gustaría hacer un par de puntualizaciones. En primer lugar, las métricas alternativas debemos considerarlas un complemento y no reemplazar las métricas tradicionales como las citas, el número de citas o la revisión por expertos. Y en segundo lugar, claro, las métricas alternativas no nos informan sobre la calidad de la investigación, pero a pesar de ello, creo que tienen algunas ventajas distintivas sobre las métricas tradicionales, bajo mi criterio. Si deseáis profundizar en el tema de las métricas alternativas, sé que hay una publicación en abierto, descargable, con gran cantidad de información sobre cómo los investigadores pueden utilizar estas métricas y el impacto, casos reales, sugerencias para empezar en definitiva. Bueno, finalmente está Europa. Europa, según la Unión Europea y su programa marco Horizonte 2020, la difusión y la comunicación de los resultados de la investigación desempeñarán un papel muy importante en el futuro. Desde Europa se considera que la investigación financiada con fondos públicos debe ser difundida, debe llegar a la sociedad. La ciencia abierta, por tanto, es para ellos una de las prioridades de la Comisión Europea. La ciencia abierta representa un nuevo enfoque del proceso científico basado en el trabajo cooperativo, en nuevas maneras de difundir el conocimiento mediante el uso de tecnologías digitales y nuevas herramientas colaborativas como las que veremos en esta conferencia. Yo os recomiendo que naveguéis a través de esta herramienta que se llama el Open Science Monitor y en particular que accedáis a ese capítulo marcado porque es el capítulo dedicado a la comunicación académica abierta. Allí encontraréis muchos indicadores y ejemplos relacionados con las nuevas formas de comunicación de los resultados de la investigación. Y otra buena muestra de la importancia que la Unión Europea otorga a la comunicación científica es el hecho de que aquellos proyectos que han conseguido una ayuda del Consejo Europeo de Investigación pues deben tener un plan de comunicación. Deben tener un plan de comunicación para hacer llegar los resultados de ese proyecto a la sociedad. Así lo estipula el artículo 38 del contrato, que obliga a los beneficiarios de las ayudas del Consejo Europeo de Investigación, sean Starting Grants, Advanced Grants, Consolidator, Synergy o Proof of Concept, a todas estas ayudas los obligan a tener un plan de comunicación y, lógicamente, como podéis ver en el recuadro, este plan de comunicación incluye, entre otras, la comunicación a través de las redes sociales. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un proyecto europeo financiado por el programa Horizonte 2020 que hace un buen uso de las herramientas 2.0 para comunicar los resultados de ese proyecto. Se trata del proyecto DigiWist. Es un proyecto encabezado por la Universidad de Cambridge y, bueno, versa sobre transparencia fiscal, evaluación de riesgos e impacto de las políticas de buen gobierno. Bien, bajo mi criterio se trata de un web
desde el punto de vista comunicativo muy potente. Y la utilización que hace este grupo de investigación de las redes sociales también es muy buen ejemplo, especialmente en Twitter o en YouTube, DigiWist. Este es otro ejemplo de una página web de un proyecto, en este caso de la Universidad de Ámsterdam, sobre los estándares de belleza en 6 estados europeos. La Universidad de Ámsterdam, que encabeza este proyecto, obtuvo un starting grant del Consejo Europeo de Investigación y desarrollaron este proyecto entre 2010 y 2015. También, desde el punto de vista comunicativo, es una página web muy impactante. El contenido es, lógicamente, muy interesante, pero desde el punto visual es muy atractiva. Y además hacen también un uso no solo de las herramientas 2.0, sino incluso de otras herramientas, como por ejemplo el storytelling, para comunicar su investigación. En particular, este grupo comunica sus investigaciones en forma de cómics, unos cómics que precisamente apoya también el Consejo Europeo de Investigación, ERC Comics se llaman. ¿Quién es este señor? Bien, estamos a punto de terminar esta sección introductoria y lo haremos citando al profesor Miquel Duran, de la Universitat de Girona. Miquel Duran es un gran usuario de todo lo que son redes sociales, tecnologías 2.0, y hay una cita donde parafrasea a Ortega y Gasset que nos invita a reflexionar. Es una frase del doctor Duran que me gusta. Actualmente, tener una buena reputación digital es tan importante como tener una buena reputación académica. Y el profesor Duran es de los que piensan, yo también lo creo, que la divulgación de la ciencia utilizando las herramientas 2.0 como los blogs o los microblogs, pues debería formar parte de las tareas rutinarias de un investigador, y que incluso sería interesante desarrollar un sistema de reconocimientos, recompensas o premios destinados a promover la comunicación de la ciencia a través de las redes sociales. Bien, en este contexto, en esta nueva era tecnológica, emerge la figura del investigador 2.0. Es alguien que se ha adaptado a este escenario con la adquisición de nuevas habilidades, el conocimiento de nuevas herramientas y la asunción de nuevas aptitudes. Y en resumen, la ecuación que sintetiza las habilidades que debería tener un investigador 2.0 es esta. Esta ecuación. ¿Qué significa esta ecuación? Bien, se parece un poco a la fórmula de la relatividad de Einstein, pero que no cunda el pánico porque no tiene nada que ver. En realidad, esta fórmula significa eso que veis ahí. Esta ecuación implica la conjugación de esos 5 verbos. Se trata de los verbos que pueden contribuir a mejorar la reputación digital de los investigadores y a que su producción científica tenga más visibilidad e impacto. Los conjugaremos, lógicamente, con la ayuda de los medios sociales. Examinemos el primer verbo. Lo primero que hay que hacer es escuchar lo que se dice en la red sobre los temas que como investigadores nos interesan. Hay que practicar la escucha activa. Hemos de ser escuchantes activos. Y para escuchar hay una herramienta que es muy útil para seguir los blogs de otras personas, además de canales de noticias de todo tipo. Su nombre es Feedly y se define como una aplicación de agregación de contenidos. Entonces, desde Feedly se recopilan información desde una gran variedad de fuentes en línea. En cuanto se produce una actualización en un blog o en un canal de noticias, esta herramienta nos avisa con inmediatez. Para suscribirnos a un blog o a un canal de noticias y novedades de una página web, pues simplemente basta con hacer clic sobre este símbolo que normalmente encontraréis visible en esa página web y entonces se abre normalmente una ventana y hay que añadir el enlace que muestra esa ventana en nuestra cuenta de Feedly.
A partir de entonces recibiréis un aviso cada vez que hay una actualización en ese blog o hay alguna novedad en esa página. Bien, lo que veis aquí es mi cuenta de Feedly. La apariencia, como podéis ver, es bastante similar a la de una cuenta de correo ordinario. Y podéis ver en el centro de la imagen algunas de las fuentes a las cuales estoy suscrito y las últimas novedades de cada fuente. Entonces, a la izquierda se pueden apreciar las etiquetas que me permiten clasificar las fuentes. Yo creo que Feedly es una herramienta imprescindible si queréis estar al corriente de lo que se cuece en vuestros ámbitos de interés. Bien, este es el segundo elemento de la ecuación, crear, y la cosa va de blogging. Cada vez más investigadores tienen blogs y leen y comentan otros blogs. Entonces, en determinados entornos se tiene la percepción que los investigadores deberían tener blog y actualizarlo periódicamente, porque se considera que en calidad de trabajadores públicos pues deberían informar y divulgar sobre su investigación, financiada a menudo con los impuestos de la ciudadanía. De hecho, PLOS, Nature, Research Blogging alojan plataformas con este contenido académico tan especializado. Y las universidades también alojan blogs en sus webs institucionales. Y en particular esta universidad constato que apuesta firmemente por el blogging, con blogs de gran calidad y de actualización frecuente. Y también me gustaría comentar que los centros de investigación también se han puesto las pilas, tanto los centros de investigación vinculados a la institución CERCA como los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Encontraremos ahí buenos ejemplos de blogs, como por ejemplo los del CRESA, los del CREAF, los de IDIVAPS o los del Centre Tecnològic Forestal de Cataluña. Bien, aparte, muchos investigadores también tienen sus blogs personales en plataformas como WordPress o Blogger. ¿Y para qué utiliza un investigador un blog? Pues ahí la tabla muestra algunos de los motivos por los cuales la actividad de bloguear es útil para un científico. En resumen son tres. En primer lugar, que la investigación tenga más visibilidad e impacto. En segundo lugar, para conectar y estar en contacto con colegas. Y finalmente, para obtener conocimiento nuevo y estar al corriente de lo que se está investigando en nuestro ámbito de conocimiento. Pero si me permitís que además os recomiende un artículo que amplía la información de la tabla anterior, yo os recomiendo la lectura de este post de los sociólogos Mark Carragan y Milena Krimakova. De hecho, el artículo llevaba inicialmente por título 25 Reasons, pero los autores pidieron a los lectores del blog que sugirieran otros motivos no incluidos en el post inicial. Y fueron añadiendo a la lista estas sugerencias hasta llegar a los 40 motivos actuales. Es por tanto un artículo elaborado de manera colaborativa, además de ser una lectura muy recomendable. Esta diapo muestra un extracto de las principales razones que recoge el artículo anterior por las cuales un investigador debería escribir un blog. Es evidente que incrementa la visibilidad en el entorno académico, es evidente, pero también incrementa la visibilidad fuera del mundo académico y permite a los periodistas, a los activistas, al público en general, que accedan a nuestra investigación y al perfil del investigador. Incrementa la visibilidad más que una web estática, porque precisamente lo que caracteriza a un blog es el dinamismo, la frecuencia de actualización. Y además permite a los lectores que se haga una idea de las líneas de investigación en las cuales trabaja el bloguero. Un blog permite hacer conexiones y además encontrar posibles colaboradores. Facilita también el acceso a las publicaciones de un investigador y, en consecuencia, aumenta la probabilidad de ser leído y citado. Y, lógicamente, también permite promover eventos, solicitudes de ponencias, especialmente si el bloguero actualiza el blog con frecuencia y está sincronizado con su cuenta de Twitter.
Pero además hay otros motivos por los cuales bloguear es importante, y es que los blogs permiten crear una marca personal y abren la posibilidad de tener influencia mediática. Cada vez más los medios de comunicación fijan su atención sobre las redes sociales, sobre los blogs, y ante una noticia mediáticamente destacada, el blog puede ser una plataforma muy interesante desde la cual exponer nuestra opinión. Veamos un ejemplo de buen blog. Este es un buen ejemplo de blog científico, es el blog de Rosemary Redfield, que es una microbióloga de la Universidad de British Columbia en Vancouver. Desde agosto de 2006, Redfield ha publicado más de 900 artículos en su blog, hablando sobre diversos temas relacionados con su investigación. Me gusta destacar siempre su primer post, porque da buena cuenta sobre los objetivos que pretende alcanzar con su blog. Ella utilizará el blog para describir y explicar lógicamente cuestiones científicas que lleva entre manos, como por ejemplo sus experimentos, los resultados que ha obtenido, incluso aunque no sean los esperados, y los experimentos que tiene intención de hacer en el futuro. El blog de Redfield tuvo, algunos probablemente lo conoceréis, tuvo una gran notoriedad hace algún tiempo como consecuencia de este artículo sobre bacteriología que criticaba ferozmente este otro artículo publicado en la revista Science. En su post, Redfield criticaba duramente la metodología empleada por los autores del estudio de Science y el post de Redfield recibió más de 250 comentarios. E incluso una versión revisada de ese post fue publicada posteriormente por la revista Science, aunque los autores del artículo de Science nunca se retractaron. Bien, bajo mi punto de vista, este ejemplo marca un punto de inflexión en la dinámica de la comunicación de la ciencia, porque una revista tan prestigiosa como Science se vio obligada a reaccionar ante las críticas que alguien publicaba en su blog. Por tanto, creo que este ejemplo es muy interesante. Este es otro blog que me gusta, que es interesante. Es un buen ejemplo de blog científico. Su autor se llama Javier del Campo y él trabaja en el campo de la ecología microbiana. Me gusta este blog porque es visualmente muy atractivo y está muy bien estructurado, porque permite acceder con facilidad a las titulaciones del investigador, a sus artículos, a sus presentaciones y también a todas las redes sociales donde está presente, todas las redes que conforman su identidad digital. En particular, el apartado sobre mí, About Me, es también muy importante para construir nuestra reputación digital y es donde debemos dejar constancia de las particularidades de nuestro perfil. En definitiva, pienso que el blog de un investigador es el gran escaparate que permite acceder al perfil, a la producción científica y a los intereses de aquel investigador. Y ahora me gustaría contaros una historia que demuestra la importancia de escribir un blog o comentar otros blogs. Todo el mundo conoce a Thomas Piketty, el autor del Capital en el siglo XXI. Tantos y tantos aplausos ha recibido por su investigación sobre las desigualdades. Pero apareció alguien que le retó, Matthew Roynley, graduado del MIT, que escribió un artículo en Brookings. Este es el artículo. Bueno, en este artículo Roynley critica las tesis de Piketty y fue considerado la crítica más seria y sustancial que el trabajo de Piketty había recibido hasta entonces. Yo me quiero centrar en el origen de este artículo. Entonces, para ello hay que remontarse a un año atrás. Eso que muestra la diapo es Marginal Revolution, un blog muy popular en el mundo de los economistas. Bien, el origen del artículo de Roynley de la diapo anterior es precisamente
una entrada de 459 palabras, 6 párrafos, escritos en forma de comentario a las 3:30 de la madrugada en este blog. Bien, un artículo, Kreutzmann Review of Piketty. Matt Ronley incrusta ahí un comentario, y ese comentario generó tanta controversia que Ronley se sintió animado a profundizar en sus tesis y a escribir el artículo que mostraba la diapo anterior. Entonces, en definitiva, ¿la conclusión cuál sería? La conclusión es que bloguear es una manera de hacer investigación abierta, colaborativa, y que permite visibilizar y debatir en torno a nuestras líneas de investigación. Hasta ahora hemos visto que la difusión de la investigación mediante la actualización de un blog parece como que debería formar parte, ¿no?, de nuestras actividades cotidianas, pero desgraciadamente siempre los investigadores se quejan amargamente, se lamentan, de que no tienen tiempo para hacer esa difusión, sometidos a la presión implacable del publish or perish. Bien, tengo la solución. Una solución es mantener un blog colectivo como el que veis en la diapo. Los blogs colectivos son siempre más fáciles de mantener, ya que intervienen todos los miembros del grupo en su mantenimiento. Y eso que veis ahí es el blog de un grupo de investigación vinculado a la Universitat Pompeu Fabra. Para terminar el apartado sobre blogs, me gustaría poner un ejemplo de un blog vinculado al mundo académico y de la investigación que hace un uso intensivo de las herramientas 2.0. Es el blog de la London School of Economics, lleva por título LSE Impact Blog, es un blog muy prestigioso, con colaboradores provenientes del mundo académico que tratan todo tipo de cuestiones, pero en particular el tema del acceso abierto a las publicaciones o a cómo las redes sociales están transformando la forma en que se comunica la investigación. De hecho, no solo recomiendo el blog de la LSI, sino que aprovecho para recomendar la lectura de este artículo concreto. Es un artículo de Duncan Green sobre la utilidad de tener blog y estar presentes en las redes sociales si somos investigadores o estudiantes. Si deseáis profundizar, una segunda recomendación de lectura en concreto sobre de qué tenemos que hablar cuando abrimos un blog. Es un post muy interesante para aquellos que aún no tienen post y que se están replanteando esa opción. Aquí tenemos, por ejemplo, un resumen de los principales temas que podríamos tratar en nuestro blog. Son múltiples. Y finalmente un tercer artículo que recomiendo leer si deseáis abrir un blog colectivo como grupo de investigación, donde los autores dan una serie de pautas previas a la publicación del primer post de ese blog colectivo. Establecen un calendario, incluso muy interesante, sobre qué hay que hacer entre 2 y 5 meses antes de publicar el primer post, entre 1 y 2 meses antes, en fin, establecen una cronología y yo creo que son unas pautas que pueden ser muy útiles. Pasamos al tercer verbo importante, comunicar, y conjugaremos este verbo mediante Twitter. Twitter es un servicio de microblogging muy popular que, como sabéis, permite a sus usuarios enviar y leer mensajes de texto de una longitud máxima de 140 caracteres con la siguiente estructura, normalmente un literal descriptivo, un enlace y una o más etiquetas o hashtags. Lo cierto es que Twitter se está consolidando poderosamente como herramienta de comunicación en el mundo académico. De hecho, hay estudios que ponen de manifiesto que si los investigadores difunden sus artículos mediante esta red social, pues hay un incremento notable en el número de descargas y citas de esos artículos. Y este es uno de esos estudios. En este post, publicado en el blog de la London School of Economics, Melissa Terrace, que es profesora de Humanidades Digitales en University College London, pues demuestra
demuestra cómo, su experiencia personal, cómo la difusión de un artículo mediante las redes sociales incrementa el número de descargas de aquella publicación incluso en una proporción de 1 a 10. Y la gráfica lo que muestra pues, es en el eje de ordenadas el número de descargas, evolución temporal en el de abscisas y las diferentes líneas de color son diferentes artículos. Entonces podemos ver cómo los artículos que fueron tuiteados pues, obtienen un número de descargas superior. Otro artículo interesante sobre Twitter, y en este caso búsqueda de empleo, es este, donde Monia Baker, desde las páginas de Nature, analiza cómo pueden los científicos conseguir nuevos contactos y encontrar trabajo mediante Twitter. Y ella lo hace sobre la base de ejemplos que ponen de manifiesto que la forma como se busca empleo ahora, y en el ámbito de la investigación, pues se está transformando con la irrupción de las redes sociales. Y esto incluye también la forma en que las instituciones científicas reclutan también nuevo personal. Es un artículo de lectura muy recomendable. Pero veamos la anatomía de un tweet. Este es un ejemplo de tweet enviado desde la cuenta de Twitter de una conocida publicación británica del ámbito de la sociología. En primer lugar vemos un literal descriptivo que hace referencia a una publicación de la socióloga Evelyn Ruppert. Más cosas a destacar, pues el enlace, la URL que nos permite acceder al artículo y también el hashtag o etiqueta que podemos identificar con ese símbolo de la almohadilla, Digital Sociology. Bien, un hashtag es una etiqueta, voy a referirme a este concepto porque es muy importante en el ámbito de Twitter. Un hashtag es una etiqueta que nos permite categorizar un tweet y indicar de qué tema estamos hablando. Entonces tiene mucha importancia porque por un lado nos permite saber de qué se habla en Twitter y por otro nos permite conocer cuál es el trending topic, es el tema del momento, es decir, aquello de que se está hablando con más intensidad en Twitter en ese momento concreto y en ese lugar específico. Hashtag. Echemos un vistazo a la cronología de un par de investigadores que utilizan Twitter de manera, bajo mi punto de vista, muy eficiente. Este es el perfil de Twitter de la doctora Núria López Vigas. Ella es investigadora y CREA en el Instituto de Recerca Biomèdica de Barcelona. Y de su perfil he seleccionado 4 tweets. En el tweet A, en la parte inferior, ella nos habla de un enlace a una herramienta desarrollada por la Universidad de Washington relacionada con el genoma humano. En el tuit B difunde su propia investigación, publicada en una revista de su ámbito de conocimiento. Lógicamente, tan importante es divulgar nuestra investigación como hacer divulgación de la investigación de otros. Eso es básico en Twitter. En el tuit C habla de un artículo escrito en la revista Science que ella considera interesante. Y por último, el tuit D, bien, no es un tuit de la doctora López Vigas, sino que es un retweet. Y este tuit, en principio, fue publicado por otro colega, por el doctor Eduardo Eiras. Ella consideró esta información tan relevante que la compartió con sus seguidores. Es lo que se llama un retweet. Los retweets siempre tienen un efecto multiplicador o viral, ya que el tweet entonces no solo llega a los seguidores de la persona que lo envía, sino a los seguidores de la persona que lo comparte haciendo un retweet. Efecto multiplicador. Y permitidme ahora que os muestre el impacto de uno de esos tweets para que veáis la potencia comunicativa de Twitter. Como podemos ver, 11 personas han retuiteado este tweet y el alcance real, por tanto, de su tweet fue muy superior al de sus seguidores, ya que en realidad llegó a los seguidores de también los tuiteros que la retuiteaban. Es importante este efecto viral. Podemos concluir, por tanto,
viendo en general, no solo este tuit, sino su cronología, que la doctora López Vigas es un referente en redes sociales en su ámbito de investigación, es lo que se llama ahora una influencer. Este es otro ejemplo de investigador que utiliza Twitter eficientemente. Se trata del doctor Martí Casals, él es bioestadístico, trabaja en la Universitat de Vic. Y os muestro un par de tuits suyos. En el primero se hace eco de una publicación, literal corto, mención de la revista donde se publica, 3 etiquetas, un tuit perfecto. En el segundo tuit también es muy interesante porque apela a nuestras emociones, manifiesta su agradecimiento porque le han aceptado un artículo. Y estos tuits que muestran gratitud o nuestras emociones en definitiva y que demuestran que detrás del tuit pues hay una persona, suelen tener muy buena aceptación. Y como lo delatan pues esas estadísticas, ¿no? 6 retweets y 14 me gusta. Y ahora os explicaré otra historia. Pasamos a un artículo que explica cómo está cambiando el mundo de la investigación con las herramientas 2.0. Se trata de un artículo de Jessie Daniels, socióloga, es profesora de la Universidad de Nueva York y especializada en racismo, concretamente en las manifestaciones del racismo en Internet. Y este artículo me gusta destacarlo siempre porque nos cuenta cómo nació un artículo científico a partir de un tuit en una conferencia académica. Explica Daniels esa historia personal. Este es el tuit que dio lugar a ese artículo. En concreto, en este tuit, ella se quejaba de que en el congreso donde estaba, el encuentro anual de la Asociación Americana de Sociología, se había tratado muy poco el tema del racismo en la red, por lo que ella decidió escribir un artículo en su blog para abrir el debate. Y el artículo se llamaba Raza, racismo e Internet, 10 cosas que los sociólogos deberían investigar. E hizo difusión vía Twitter de ese artículo. Entonces recibió una avalancha de comentarios que la llevaron incluso a escribir 7 artículos más. Y acabaron convirtiéndose en el artículo de la siguiente diapo. Ese que veis ahí. Pero me gustaría que nos fijáramos en el último párrafo del artículo de la primera diapo, que es este que muestra la diapo a la derecha. Nos dice Daniel, salvo la parte final de este proceso, que es la presentación del documento en la revista para la revisión de expertos, la manera de trabajar que me ha llevado a escribir este artículo no se parece en nada a la formación que recibí para poder trabajar como académica. Entonces, la conclusión sería, ¿estamos ante una nueva forma de investigar? Es evidente que las redes sociales están revolucionando el mundo académico y la forma en que se elaboran los artículos científicos. Y ahora una nueva propuesta de lectura sobre Twitter. Se trata de 3 artículos que fueron publicados en PLOS. El autor es epidemiólogo, se llama Atif Kukaswadia. Kukaswadia comenzó a utilizar Twitter y encontró este recurso tan útil que decidió escribir un conjunto de artículos sobre los motivos por los que los investigadores deberían utilizar Twitter, ¿verdad? Motivo número 1. Son 5 principalmente. Claro, el señor Kukaswadia es epidemiólogo y en este primer motivo hace referencia a que Twitter tiene una relevancia destacada en el ámbito de la salud pública y pone 2 artículos como ejemplo, no los voy a comentar. Estos son los otros 4 motivos por los que los investigadores deberían utilizar Twitter. Twitter como fuente de información, ya lo hemos visto, Twitter como recurso práctico en conferencias, congresos y jornadas, Twitter como apoyo a la educación y Twitter como herramienta para difundir nuestra investigación en este nuevo escenario que se abre con las redes sociales. Yo me centraré sobre todo en el uso de Twitter en conferencias y congresos, pero antes, un ejemplo de Twitter como herramienta educativa.
Esta semana, y con motivo de la Semana Internacional del Acceso Abierto, está teniendo lugar un curso, un micro-MOOC sobre acceso abierto, impartido íntegramente por medio de Twitter, como bien algunos conoceréis, ¿no? Tiene por objetivo difundir conceptos y nociones básicas sobre esta materia. Cada día, a lo largo de esta semana y a partir de las 12 del mediodía, o sea, ya se están enviando durante media hora 20 tweets sobre Open Access en un estilo muy pedagógico, muy divulgativo y visualmente muy atractivo. Entonces, mi felicitación a las promotoras de esta iniciativa, que son las bibliotecas universitarias, y al personal técnico, gracias al cual se está materializando este proyecto. Twitter, por tanto, como herramienta educativa. Pasemos ahora a Twitter como recurso súper útil en jornadas, congresos, etc. Eso que veis es la página web de la conferencia anual de la Asociación Americana de Sociología, que tuvo lugar en Montreal hace unos meses. Este es el hashtag o etiqueta que las personas que tienen Twitter podían utilizar para referirse a temas relacionados con la conferencia. Entonces, cuando se utiliza en el contexto de una jornada o un congreso, Twitter es un canal que complementa lo que acontece durante la conferencia, porque permite a los asistentes y muy a menudo a las personas que no han podido asistir comentar lo que está pasando y hacer preguntas y participar en el debate que está teniendo lugar. Es muy fácil consultar los tweets que hablan sobre un tema determinado o sobre una etiqueta específica. En este caso, lo que estáis viendo, si entráis dentro del buscador de Twitter y ponéis el hashtag de la conferencia, pues podemos ver algunos hashtags relacionados con personas que preparan la conferencia antes de que tenga lugar, durante la conferencia o incluso después de la conferencia, comentarios sobre lo que se ha tratado. Durante la celebración de la conferencia, una última diapo, pues Twitter permite seguir lo que ahí acontece y en tiempo real, usando el hashtag de la conferencia. Entonces, gracias a Twitter podemos unirnos a conversaciones de otros asistentes, organizar reuniones. Es una excelente manera de conocer gente, en definitiva, y es especialmente útil para los estudiantes que no tienen tiempo o los fondos necesarios para asistir a la conferencia y que pueden hacer ese seguimiento a distancia. Finalmente, cuando estemos más familiarizados con Twitter, os recomiendo esta herramienta TweetDeck. Esta herramienta permite administrar vuestra cuenta e incluso si tienes más de una cuenta. Es una aplicación de escritorio que se controla a través de nuestra cuenta original de Twitter. Tiene muchas funcionalidades y en una sola pantalla podemos ver nuestros tweets, los tweets de determinadas etiquetas, los tweets de personas que seguimos, etc. Otra herramienta muy interesante es Storify, que es una plataforma que permite construir una historia alrededor de los tweets emitidos y con un hashtag determinado. Entonces es una herramienta para mí muy potente, porque entramos nuevamente en el concepto de storytelling. Nos permite seleccionar los tweets, poner comentarios, construir una historia sobre esos tweets, añadir recursos multimedia y no solo de Twitter, sino de otras redes sociales como Facebook o YouTube, por ejemplo. En particular son muy interesantes los Storifys recopilatorios que cada día publican desde la cuenta de Twitter del micro-MOOC sobre acceso abierto también. Los recomiendo. Bien, hemos visto utilidades de Twitter, pero supongamos que nos damos de alta en Twitter. ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, afortunadamente, una buena muestra del interés que suscita Twitter pues, son las guías que algunas instituciones académicas han publicado, textos cortos de 11 o 12 páginas. En este caso, las dos guías que muestra la diapo son de la London School of Economics. Es un documento que explica desde cómo abrir una cuenta hasta cómo gestionar nuestros seguidores. Tiene otros capítulos interesantes. Y la
Segunda guía es de Research Council del Reino Unido. Son un apoyo muy útil estas guías para los científicos que quieran adentrarse en el fascinante mundo de Twitter. Para complementar el tema de Twitter, si queréis profundizar sobre ello, recomiendo un par de artículos. En el primero, los autores, que son oceanógrafos americanos, explican cómo Twitter puede influir en el ciclo de vida de una publicación científica y los beneficios de Twitter para aumentar durante la elaboración de la publicación las conexiones académicas, desarrollar ideas, en definitiva, ampliar la difusión del conocimiento. Y en este segundo artículo, los autores investigan algunos datos demográficos de comportamiento, la interconectividad de científicos que utilizan Twitter. En sus conclusiones detallan que hay una presencia destacada de investigadores vinculados a las ciencias sociales y a las ciencias de la computación. En cambio, hay una infrarrepresentación de matemáticos, físicos y biólogos. La sección de referencias de este artículo es muy interesante y os la recomiendo. Vamos a conjugar ya el cuarto verbo, conectar. Esta diapo muestra algunos ejemplos de herramientas para conectar, compartir información y generar debate. Tenemos redes genéricas archiconocidas como LinkedIn, Google o Facebook, y otras específicas del mundo académico. Los investigadores habitualmente tienen perfil en estas tres redes. LinkedIn, ya la conocéis, es una red social orientada a profesionales, a los negocios y útil para encontrar trabajo y con más de 500 millones de usuarios. Academia.edu es una red social vinculada al profesorado universitario y tiene más de 36 millones de usuarios registrados. Permite compartir artículos, monitorizar su impacto, hacer seguimiento de la investigación que se está haciendo en un determinado ámbito de conocimiento. Pero yo en particular lo que quiero es destacar ResearchGate. ResearchGate es otra red social específica del mundo académico, donde los investigadores comparten documentos, hacen y responden preguntas y encuentran colaboradores. De hecho, este sitio web ha sido descrito como una mezcla de Facebook, Twitter y LinkedIn. Actualmente tiene más de 11 millones de usuarios y bueno, ellos se vanaglorian que hay 45 premios Nobel. El predominio de la plataforma es el de usuarios vinculados a las ciencias de la vida y a las ciencias de la salud. Vamos a ver un ejemplo de un investigador que está en ResearchGate. En este caso se trata del perfil del doctor Antoni Vergé. Desde las pestañas de la parte superior podemos acceder a las publicaciones de este investigador, a la información sobre su perfil, y también, claro, lógicamente, a las estadísticas sobre el interés que suscitan tanto sus publicaciones como su perfil. El número que veis junto al nombre, junto a Antonio Vergé, es un índice que es un índice de reputación interno de ResearchGate. Si queréis, cuando abramos el turno de preguntas, podemos hablar sobre índices de reputación digital. Ahora continúo con ResearchGate. Una de las utilidades más interesantes de esta red social es que permite hacer preguntas, permite generar debate, y eso que veis ahí es, dentro del ámbito de las ciencias de la comunicación, un investigador que abre una discusión. Hay discusiones de un nivel muy elevado y que tienden a ser muy, muy provechosas. Bien, finalmente compartir. Último verbo. Eso que veis ahí es una selección personal de herramientas útiles para compartir el conocimiento científico. Probablemente conoceréis la mayoría. Para publicar artículos y presentaciones tenemos SlideShare o Issuu. Para marcadores sociales yo recomiendo Delicious o Digo.
Tenemos Flickr e Instagram para imágenes y el popular YouTube para vídeos. Como gestores para la gestión de referencias bibliográficas están Zotero y Mendeley, y para establecer videoconferencias Skype y los Hangouts de Google. Bueno, SlideShare es un sitio web para alojar diapositivas, para alojar presentaciones, artículos e infografías. Entonces se pueden compartir de manera pública o privada, en formatos como PowerPoint, PDF, etcétera. Pero lo que me gusta siempre destacar de SlideShare es que nos puede dar mucha visibilidad, porque SlideShare es una red muy bien posicionada en buscadores, muy bien posicionada. Si tenemos perfil en SlideShare y buscan nuestro nombre, acostumbra a aparecer siempre en las primeras posiciones. Bueno, Delicious es un servicio de gestión de marcadores sociales, es una especie de biblioteca de enlaces. Yo, por ejemplo, la utilizo para guardar enlaces sobre artículos que leeré más adelante o en los que me basaré para escribir un post. Y los Google Hangouts, un servicio de videollamadas de la factoría Google que permite que incluso hasta 10 personas se puedan conectar por videoconferencia. En algunos ámbitos universitarios se utiliza ampliamente. Es el caso del Meet norteamericano, donde estimulan el debate mediante investigadores con esta herramienta. Y la diapo lo que muestra es un hangout de 5 biólogos evolucionistas que se reúnen de manera virtual para debatir. Y cuando ha concluido el debate lo publican en Internet de manera accesible pública. Bueno, para profundizar en el tema de hangouts, ahí tenéis una recomendación de lectura de un artículo de Jacqueline Gill, es una paleocóloga norteamericana. Instagram es curioso, pero Instagram se ha convertido también en una herramienta muy interesante para difundir la investigación. Es el caso de esta revista sobre sociología que utiliza también Instagram para popularizar algunas citas. Bien, algunas instituciones también vinculadas al ámbito académico y de investigación tienen perfil en Instagram, como por ejemplo el Parc de Recerca Biomédica de Barcelona o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. YouTube. Y como ejemplo de YouTube siempre hablo del caso del antropólogo David Harvey, de la City University of New York. Harvey utiliza el YouTube para explicar el Capital de Karl Marx, ¿no? en el país probablemente menos marxista del mundo. Y de hecho sus vídeos tienen mucho éxito. Y finalmente me gustaría presentar una plataforma de microvídeos sobre investigación que se llama We Share Science. Entonces, esta plataforma permite compartir vídeos cortos de 3 a 5 minutos de duración sobre investigación que está publicado o incluso sobre investigación en curso o investigación que busca financiación, muy importante. Entonces, este recurso es muy potente porque, primero, permite acceder a una breve introducción sobre el trabajo de investigación y después de visionar el vídeo podemos acceder al artículo entero, encontrar blogs que hablen de ese artículo o incluso revisar los comentarios sobre el artículo publicados en Facebook o Twitter. Es un recurso muy interesante para difundir nuestra producción científica bajo mi criterio. Y antes de entrar en la recta final de la conferencia, me gustaría hablar de redes sociales y derechos de propiedad intelectual. Serán solo un par de pinceladas. Primero, como usuarios generadores de información y luego como usuarios reutilizadores de información. Bueno, ¿qué pasa con la información que colgamos en las redes? Poca gente lee las condiciones de uso, ¿verdad?, que imponen las redes sociales, y son textos largos y densos. Deberíamos hacerlo, porque la consecuencia de no hacerlo es que no sabemos las implicaciones que tienen las acciones que realizamos en las redes, que por cierto cada vez tienen más usuarios. La primera recomendación
sería que hay que ser muy cuidadosos con lo que colgamos en Internet, aunque hay que distinguir entre espacios abiertos y cerrados. Los espacios cerrados, como por ejemplo Facebook, nos permiten un cierto control. En cambio, los abiertos, como Twitter, una web, Instagram, todo lo que colgamos es público y puede convertirse en viral rápidamente. Sea un espacio abierto o cerrado, ¿qué pasa con la propiedad intelectual? Bueno, en las condiciones de uso, lo que normalmente hacen estas plataformas es obtener a su favor una licencia de todos los derechos de propiedad intelectual. ¿Y por qué lo hacen? Pues lo hacen porque si no hubiera esta cesión de derechos, la herramienta no podría funcionar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada vez que alguien retuitea algo o comenta o comparte una entrada, estamos realizando un acto de explotación. Y si Facebook no tuviera nuestra autorización, no se podrían hacer esas acciones. Una vez cedidos todos los derechos intelectuales, estas plataformas incluso podrían hacer más acciones con nuestras imágenes, por ejemplo, para obtener algún rendimiento económico. De hecho, se ha dado algún caso de utilización de la imagen de un particular por Facebook. De momento no se sabe que lo hagan porque podrían tener problemas con los derechos de imagen. En la actualidad estamos a la espera de que 3 plataformas con muchos usuarios, Facebook, Twitter y Google+, cambien precisamente las condiciones de uso, porque no se ajustan a la normativa europea de protección de consumidores. Entonces hay cláusulas abusivas y que la ley europea no permite. Y si queréis profundizar sobre esta materia, os recomiendo que accedáis a este artículo de Raquel Font, donde entrevista a la profesora de Derecho de la UOC, Mónica Vilasau, y a la catedrática de Propiedad Intelectual, Raquel Chalaverde. En cuanto a las condiciones de uso y la propiedad intelectual de los contenidos de las redes sociales, desde el punto de vista de la persona que reutiliza contenidos, pues hay que ser cautelosos y aplicar siempre la cordura. Todo lo que hay en Internet es comunicación pública, pero no hay barra libre. Todo lo que alguien ha escrito debe ser citable y con reconocimiento de autor. En este sentido, los artículos periodísticos actualmente se basan, como bien sabéis, en tweets, cuando antes se basaban en declaraciones, ¿no? de viva voz de sus protagonistas, de los protagonistas de la noticia. Y la diapo lo que muestra es una noticia del diario Ara publicada anteayer sobre el rifirrafe que hubo entre Martin Selmayr, que es el jefe de gabinete del presidente de la Comisión Europea, Juncker, y Nick Timothy, que es un ex asesor de la primera ministra del Reino Unido. Por tanto, Twitter en el ámbito de la comunicación. Pero más allá del periodismo, ¿cómo referirnos? Herramientas que nos permitan referirnos en nuestros artículos científicos a contenidos extraídos de las redes sociales. Existen, haylas. En este caso, tweet to site convierte el tweet que queremos citar en los formatos MLA, APA o incluso en el formato de la Wikipedia. Veamos un ejemplo. Este tweet lo publiqué la semana pasada en una conferencia de Pere Rovira sobre infografías y visualización de datos. Si queremos citar este tweet, introducimos la URL en el recurso de la diapo anterior, tweet to site, y el resultado es lo que muestra la diapo. Tenemos el resultado en los tres formatos para citarlo en el contenido que consideremos. Esta es otra herramienta interesante, la Citation Machine, que permite citar múltiples contenidos. En particular, me gustaría comentaros que si queréis citar posts de blogs, hay que ir a la pestaña Other, y desde Other se abren múltiples recursos, casi 40,
seleccionáis blog post, se abre este formulario y es un formulario que después de rellenar los campos te convierte ese contenido en la citación de blog que has de incrustar en tu artículo. Para profundizar sobre este tema de las redes sociales y aspectos legales, pues un par de recomendaciones, un libro de Alberto Agustino y Jorge Monclús y un artículo de la profesora Trinidad Vázquez Ruano. ¿Y cuál es el rol de las bibliotecas en este cambio de paradigma? Bien, según la última edición del informe de tendencias para las bibliotecas publicado por el New Media Consortium, estas son las recomendaciones que deberían impulsar la actividad bibliotecaria en los próximos años. Si os fijáis, 3 de esas recomendaciones, las que he marcado, están claramente vinculadas a las tecnologías digitales. El papel de las bibliotecas en el futuro podría pasar perfectamente por dar apoyo, por apoyar a los investigadores en la gestión de su identidad digital. Y este es un rol muy importante. Es evidente que las bibliotecas se están transformando, se están adaptando, como siempre han hecho los nuevos tiempos, y en este caso el papel de apoyo de las bibliotecas y los bibliotecarios, el papel que van a desempeñar en el futuro, puede ser realmente relevante por lo que hace a la referencia a la identidad digital de los investigadores. Bueno, ahora sí que entramos en la recta final. Entonces espero que estéis preparados para crear, mantener y potenciar vuestra nueva imagen digital. Antes de empezar, unas recomendaciones, antes de empezar a utilizar las herramientas que los medios de comunicación social nos proporcionan, yo lo que recomiendo es establecer una estrategia, definir unos objetivos y explorar cuáles son las herramientas más adecuadas. Lo peor que se puede hacer es empezar a utilizar redes sociales, pero sin tener una visión clara de dónde queremos llegar. Estos medios no llevan incorporada una varita mágica que haga aparecer de repente miles de seguidores. Como cualquier forma de comunicación, hay que invertir tiempo, hay que invertir esfuerzos para desarrollar nuestra red y posteriormente estimular el debate. Claro, si optáis por no apostar por los medios de comunicación social, sed conscientes de que algunas puertas se están cerrando y en este caso hay que pensar otras estrategias para llegar o conectar con esas personas a las cuales os gustaría llegar. Dejemos que los líderes nos guíen. En las próximas 2 diapositivas os mostraré 2 decálogos. Son 2 decálogos de 2 personas que son autoridades sobre el tema de cómo pueden los investigadores mejorar su reputación digital utilizando herramientas 2.0. Bueno, el primer decálogo es del doctor Micah Altman, director de investigación de las bibliotecas del MIT. En este artículo, Altman nos explica cómo mejorar la reputación de los investigadores en los estadios iniciales de su carrera. Entonces, como podemos comprobar, la gran mayoría de consejos tienen relación con las redes sociales. Por ejemplo, hablan de LinkedIn, hablan de Twitter, se habla también en este decálogo de Slasher, incluso de Cloud. Cloud es un índice de reputación digital muy popular. Y todo esto lo recomiendo a una persona que, además de científico, tiene un cargo muy relevante relacionado con la gestión del conocimiento y en una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Este segundo decálogo es de Gilles Cousin, de la Universidad de Bristol. Como podéis ver, él también recomienda que como investigadores tengamos presencia en muchas de las redes a las cuales he hecho referencia. En particular también recomienda que hagamos esto, larking. Larking, ¿sabéis qué significa? Vendría a ser algo así como curiosear. Es decir, un larker es un participante
es un participante en una comunidad virtual meramente receptivo, que no participa activamente. Entonces, yo creo que es una buena manera de empezar. Se trata de curiosear, de ver qué hacen los demás y interiorizar las mejores praxis antes de pasar a la acción. De modo que, bueno, sois investigadores o sois estudiantes, actualizáis periódicamente blog, propio o colectivo, tenéis Twitter, tenéis una presencia dinámica y continuada en redes sociales para comunicar vuestra producción científica. Bien, si mezclamos estos ingredientes, ¿cuál es el producto final? Pues que estáis contribuyendo a socializar el conocimiento. Estáis también construyendo vuestra marca personal e incrementando en consecuencia vuestra reputación digital. Estáis trabajando también para que vuestras publicaciones tengan más visibilidad e impacto, y lo cual os dará más prestigio y capacidad de influencia. Y en conclusión, la visibilidad digital, como podéis ver, se traducirá en múltiples beneficios para vuestra investigación y también para el conocimiento general. Recta final, una selección de blogs, artículos y publicaciones. Ahí tenemos un artículo publicado en PLOS Biology. Las autoras son dos biólogas, dos investigadoras de la Universidad de California, Holly Vick y Miriam Goldstein, que explican las ventajas de las redes sociales para incrementar la visibilidad de la investigación. Entonces, las investigadoras en la introducción se lamentan de que, a pesar de que en Internet hay muchas guías que explican cómo utilizar esas herramientas, pues muchos investigadores se sienten abrumados a la hora de utilizarlas. Entonces, ¿qué hicieron? Vick y Goldstein dijeron, bueno, vamos a escribir un artículo científico que hable, vamos a expresarnos en el mismo lenguaje que los científicos y vamos a publicar este artículo en una revista científica para explicar esos beneficios, ¿no? Es un artículo de lectura muy, muy recomendable. Ahora os presento el blog del doctor Thomas Crusier, que es un señor especializado en biomateriales y biopolímeros, pero el blog no va de eso. El blog se llama Connected Researchers y él habla de recursos y herramientas que pueden ser útiles para los investigadores. En concreto, el apartado Digital Tools for Researchers, es un gran repositorio de herramientas. Están catalogadas de acuerdo con esas 7 clasificaciones, ¿no? Visita obligada, es otra recomendación. Y 2 recomendaciones finales. El Social Media for Academics del sociólogo Mark Carrigan. Bueno, es una guía para universitarios muy, muy bien estructurada sobre un uso eficiente, cómo hacer un uso eficiente de las redes sociales. Entonces, claro, él es sociólogo, trabaja en la Universidad de Warwick y hay múltiples ejemplos reales extraídos de su propia experiencia como investigador y profesor de sociología. Y cómo divulgar ciencia a través de las redes sociales es un libro en castellano, como veis, una guía muy completa para un principiante. Polinario es periodista científico, está especializado en redes sociales y es Social Media Strategist en la Rovira Virgili y también buen amigo. 3 recomendaciones más. Bueno, a mí me gustaría destacar primero el artículo de Stacy Conkle. Conkle escribe en el blog de Altmetric, su estilo es muy fresco y os recomiendo que la sigáis, Stacy Conkle. Luego hay un repositorio de la Universidad de Utrecht con más de 101 recursos. Y finalmente el blog personal de Lydia Gill, que es un gran repositorio de estudios, recursos y entrevistas a expertos relacionados con investigación y redes sociales. Ahí también veis una recopilación más de documentos publicados por la Comisión Europea y la OCDE que son una muestra del impulso que también estas instituciones, hay que tener muy en cuenta la importancia que estas instituciones están dando a la ciencia abierta.
Y ahora sí voy concluyendo. A lo largo de la charla hemos visto la utilidad de las herramientas 2.0, como por ejemplo blogs, Twitter y otras redes y repositorios, para aumentar la visibilidad y el impacto de las publicaciones y crear una marca personal como investigador. En definitiva, los blogs, Twitter, otras redes complementan, no reemplazan los formatos tradicionales de comunicación científica y ayudan a promover nuestra propia investigación entre periodistas, colegas, estudiantes y el público en general. Y eso que vemos en la diapo es la portada de la revista Time, correspondiente al último número del año 2006. Aquel año todos y cada uno de nosotros fuimos designados personas del año. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista de Time, con los medios sociales se abre ante nosotros un escenario más global que nunca y los investigadores y, en definitiva, todos aquellos que estamos interesados por el conocimiento en general, tenemos en este momento el poder de innovar y de crear valor en este escenario global. Por tanto, teniendo en cuenta este nuevo escenario, pienso que nuestra presencia digital en la web 2.0 para comunicar ciencia es indispensable. Muchas gracias. Gracias. Ahora abriríamos un turno para hacer preguntas. Hola, soy Petra, investigo en el ICTA, aquí en la UAB. Y quería preguntarte, porque sé que no es el topic de hoy, pero sé que también muchas veces se usan medios sociales para investigar propiamente, o sea, con temas de ciencia. Ahora hemos hablado de cómo comunicar la investigación, pero que muchas veces es incluso cómo hacer investigación usando medios, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en ciencias sociales probablemente, pero no sé, igual tenías algún comentario respecto a eso. Bien, lo primero que me ha venido son los múltiples ejemplos de ciencia ciudadana que se están desarrollando, sobre todo desde el ámbito de las ciencias de la vida y de las ciencias de la salud. Es decir, se están creando múltiples aplicaciones móviles que permiten que los ciudadanos colaboren proporcionando datos que pueden ser útiles para los investigadores. Y así, por ejemplo, en el caso de la aparición de los mosquitos tigre, por ejemplo, hay una aplicación de móvil que permite que las personas que detectan pues, un ejemplar pues, faciliten información sobre esa situación a los investigadores. Y otro ejemplo es una aplicación móvil que se llama Riu.net, que permite a los usuarios de la aplicación también que puedan facilitar el estado hidrológico de un río mediante la captación de imágenes y otros experimentos que muestra la aplicación. No sé si iba por aquí tu pregunta. Ciencia ciudadana. Sería. Ah, vale, muy bien, perfecto. Sí, de acuerdo. Pues sí, por supuesto. De hecho, Atif Kukaswadia, en el artículo que os he recomendado, explica que en el ámbito de la salud pública hay muchos ejemplos destacados. En concreto, él habla de dos artículos. En uno de ellos se estudia cómo utilizan los usuarios de Twitter la palabra antibiótico y detectan que hay un porcentaje muy elevado de tweets donde la referencia a antibiótico es del todo equivocada. En otro de los artículos que menciona Kukaswadia
se hace referencia a la gripe y a la detección de la extensión de una epidemia de gripe en una área geográfica determinada. A partir del análisis de los tweets de las personas que hablan sobre gripe. Sí, realmente es una herramienta muy, muy potente que facilita mucha información. De hecho, hablando de salud pública, en Estados Unidos hay un investigador que utiliza una red social, donde los consumidores hablan sobre los establecimientos donde han estado, restaurantes, bares, etc. Bien, este investigador se basa en lo que los consumidores dicen en las redes sociales para detectar brotes alimentarios. Sí. Realmente facilitan, sí, son una fuente de información que están utilizando en diversos ámbitos de conocimiento. En ese ámbito de ciencia ciudadana, quizá, no sé si conoces algún ejemplo o tienes en mente alguna práctica para incorporar a la ciudadanía en el debate que generarían quizá ciencias más controversias, ¿no? De ingeniería genética, inteligencia artificial, nanotecnología, ¿no? Incorporar toda esa ciudadanía en el proceso de debate de una forma más sistemática para, digamos, acordar todos juntos con la ciudadanía los objetivos, ¿no? Que deben perseguirse. Sí. No sé si conoces algún ejemplo. Sí, en este caso se trata de un ejemplo institucional. Se trata del Consejo Europeo de Investigación, el European Research Council. Desde esta institución se fomenta el debate en torno a temas que pueden ser polémicos y también sobre temas no tan polémicos. Por ejemplo, desde la página web Science Squared, que sería Ciencia al Cuadrado, ellos fomentan el debate sobre smart cities, sobre envejecimiento, sobre robótica y cómo la robotización puede impactar en el futuro laboral y algún otro tema. Se trataría, por tanto, de un foro donde las personas pueden debatir al entorno de estas cuestiones. No, es una página web. En este caso es una página web donde tiene un apartado de foro. Primero ellos hablan sobre esos 4 proyectos, ¿no? Envejecimiento, nutrición, robótica, y los investigadores que han recibido fondos de esos ámbitos de conocimiento. Es también una manera de divulgar ciencia. Y además hay un foro donde la ciudadanía puede opinar sobre esos temas. Así más cercano, donde hablen donde la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre determinadas cuestiones en formato 2.0, ¿no te refieres? Pues ahora no se me ocurre, pero me das tus datos y luego te contacto y lo investigo. Hola, em dic Núria, soc tècnica de recerca d'aquí de la casa i 3 comentaris. Un, sobre el tema del copyright, estic una mica desfasada, però recordo que en una època es veia malament l'intercanvi de fitxers P2Ps, que jo crec que molts investigadors... estoy hablando en catalán y era en castellano, ¿no? Oh. Bueno, muchos investigadores intercambiaban ficheros y hubo algunas leyes, no sé si tú estás un poco al caso de este tema, ¿no? Que creo que es importante también señalarlo. Y luego, también la universidad pública, incluso la Unión Europea, ¿en qué medida podría contribuir a desarrollar herramientas que no sean del mercado, sino que sean de propiedad pública? Porque al final pues estamos hablando de Twitter, de Google, que son como las grandes potencias en esta batalla del conocimiento, ¿no? Que es la sociedad actual. Entonces considero que pues desde aquí tenemos un rol muy importante en desarrollar otras herramientas que sean más abiertas, en realidad. Vale.
Sí, gracias. Respecto a la primera cuestión, sin ser un experto, claro, lógicamente antes había ciertas reticencias al tema de la compartición de datos y estaba muy protegido. Pero claro, ahora tiempos nuevos. Es decir, las nuevas tendencias en el ámbito de la compartición de datos es el Open Data y es el Open Research. De manera que cada vez más los investigadores ponen en abierto y comparten sus datos, bien sea de los experimentos donde los datos son aprovechables como los datos no aprovechables. La tendencia en el futuro que nos debe guiar es esta, la compartición total y absoluta de los datos provenientes de la investigación. Por lo que hace referencia a la segunda cuestión, claro, generar una herramienta como Twitter o como Facebook, si no he entendido mal, a través de software libre o a través de software público, ¿no? Es decir, si no he entendido mal, te referías a la existencia de redes sociales, pero que no fueran de titularidad privada como Twitter o Facebook, ¿verdad? Claro, eso es complicado. Complicado porque en este momento ya están ocupando el mercado estas herramientas. Entonces, el futuro puede evolucionar, es evidente, pero es difícil que algo basado en un principio, como por ejemplo una herramienta parecida a Twitter o parecida a Facebook, creada con software libre, es difícil que pueda destacar y robar cuota de mercado. Sí, es lo que pienso. Perdona. Bueno, yo te quería hacer una consulta un poco más del ámbito de la ciencia. Es verdad que has comentado que Twitter, todas las redes sociales, permite ser como una medida complementario a lo que sería la métrica de referees o de revista, pero a pesar de que eso es la teoría, es decir, el peligro que yo veo es que el gran uso que se está desarrollando ahora acabe no suplantando, pero acabe influenciando demasiado a la hora de dar rigurosidad científica. ¿Y qué medidas propondrías para intentar controlar que eso no acabe siendo la única herramienta para valorar un trabajo científico? Buena pregunta, sí. La verdad es que la polémica de las métricas alternativas, este tema tan emergente, está ahí, sí. Entonces, yo lo que creo personalmente es que las entidades que lideran el proceso de validación de impacto han de tener en cuenta estos protocolos. Es decir, han de tener en cuenta que especialmente las métricas tradicionales priman y las métricas alternativas complementan. Si las entidades que deben liderar la medición de esos indicadores lógicamente continúan por esta senda, que yo creo que es la más racional, no debe haber peligro. Siempre debemos considerar las métricas alternativas como un complemento y, de hecho, los múltiples ejemplos que se ponen sobre la mesa siempre destacan en primer lugar las métricas clásicas y de manera complementaria las alternativas. Yo creo que en este momento no hay ningún peligro. Sí. Claro, sí. Sinceramente no lo creo, precisamente porque quien lidera la medición, las academias, los grandes centros de investigación, pienso que continuarán con la senda de la medición clásica. De hecho, las personas vinculadas a gestión del conocimiento que en este momento lideran estos temas, en múltiples artículos se han manifestado siempre en el sentido de que estas métricas son complementarias, pero no las desestiman. Yo creo que es lo más destacado, que no las desestiman. Siempre teniendo en cuenta que en las métricas alternativas no se habla de la calidad de la investigación, solo de su repercusión. Hola, sí, muchas. Aquí.
Gracias por su conferencia, me ha parecido muy interesante. Quizás voy a preguntar una cosa que no directamente tiene que ver con la difusión en redes sociales, pero se ha referido al principio de la intervención a que todas las ayudas públicas, y ciertamente es así, ¿no?, exigen como condición a la financiación de proyectos de investigación que se publique en abierto. Entonces, este concepto de publicación en abierto, en realidad, ¿a qué se está refiriendo? ¿A revistas, por ejemplo, que sean de acceso gratuito? ¿O a una difusión, por ejemplo, Twitter, páginas web, de toda la investigación que se está haciendo? Buena pregunta, buena pregunta. Sí, exacto. Pues depende. La verdad es que depende de la institución. El caso que yo conozco mejor es el caso de la investigación financiada con fondos de la Unión Europea, en este caso del Consejo Europeo de Investigación. Ellos a lo que obligan es a ir difundiendo los avances a medida que se va produciendo el proyecto. Y es a lo largo de la vida de ese proyecto, que en el caso de una ayuda de tipo Starting Grant o Advanced Grant puede durar 4 o 5 años, es a lo largo de la vida del proyecto que la Unión Europea obliga a los líderes de ese proyecto a difundirla mediante todo tipo de soportes, bien sea 1.0, bien sea 2.0. Entonces, es imprescindible, como he mostrado, que haya una página web de apoyo. La página web es el escaparate donde el proyecto lo muestra todo, desde los investigadores que participan hasta los partners, pasando por los productos de conocimiento que se van generando a medida que el proyecto avanza. Aparte de esta información más o menos estática, la Unión Europea ve con buenos ojos que haya una difusión dinámica a través de las herramientas 2.0. En el caso de la página que os he mostrado de la Universidad de Cambridge, pues ellos ¿qué utilizan? Ellos fueron muy activos en Twitter mientras el proyecto se gestó, a raíz de entre 5 y 10 tweets cada día. Y hacen un uso también de YouTube muy destacable. ¿Por qué? Porque a medida que el proyecto iba avanzando, los diversos investigadores que lideraban capítulos del proyecto, pues publicaban microvídeos explicando esa investigación. Por tanto, en este caso concreto se trata de difundirlo a través de todos los canales posibles, tanto tradicionales como clásicos. Bueno, depende, claro, sí. En el caso de... vale, de acuerdo. Sí, nos vamos a Ministerio o a Agaur, en las convocatorias de ayudas de Agaur, por ejemplo, ellos obligan a que, por ejemplo, el producto de conocimiento generado sea publicado en algún repositorio público cuando ha finalizado. Sí. Sí, hola. Soy María, doctorando de Historia Comparada de Política Social, y mi pregunta va acerca de la rigurosidad científica, sobre todo en el campo de las humanidades, porque nos encontramos muchas veces, esto es un debate que tenemos entre nosotros, en cuanto a la manipulación a veces y distorsión de contenidos. En un momento en que la historia, el campo de la historia, se está politizando, y por tanto hay se podría llamar intrusismo dentro de este campo, dentro de los medios o de los campos de la comunicación, en cuanto a los intereses de manipular muchas veces estas investigaciones científicas o esa comunicación científica que intentas hacer a través de los medios multimedia. Bien, entonces la pregunta concreta sería si hay que emprender alguna acción en caso de... muy bien. Sí. Bien, yo creo que también hay que aplicar la cordura y en caso que detectemos que se hace un uso inadecuado de un contenido nuestro mediante su politización, hay que responder utilizando las mismas herramientas.
Es decir, que si detectas en la red social Twitter que alguien hace un comentario inadecuado, pues se puede utilizar Twitter para también contraatacar o para decirlo. Es decir, o si en Facebook alguien cuelga en un grupo de investigación que tiene una página de Facebook un comentario politizado, hay que contraargumentar ese comentario, sí, sin duda. Vale, sí, porque por los trolls, ¿no? Por las personas que, claro, bien, en ese caso, si se trata de... hay que aplicar la cordura cuando la discusión es civilizada y educada, pero cuando no, lo mejor es bloquear a ese usuario, sobre todo si es anónimo, o denunciarlo directamente, sí. Yo tengo una pregunta más sobre lo cotidiano de la gestión del perfil digital. Me imagino que los investigadores y los científicos no son investigadores y científicos 24 horas al día y que tienen muchísimos intereses más y que también quieren ver reflejados esos intereses o buscar información sobre esos intereses en redes sociales. ¿Y ahí cuál sería la recomendación? ¿Tener un perfil profesional y un perfil, digamos, privado o combinarlo? A mí digamos, yo soy más de la opinión que puede, si se lleva bien, se puede combinar y de alguna manera se le da un poco de humanidad al perfil digital y no sería como una máquina solamente de publicar links científicos. Pero ¿cuál sería la recomendación? Sí, sí, muy buena pregunta. Mi opinión personal es, en el caso de Twitter, utilización preferentemente para divulgar nuestra investigación, utilización preferentemente profesional, pero como muy bien tú decías, también pueden haber ahí toques personales, por supuesto, es decir, o somos amantes de determinado equipo de fútbol o de baloncesto, o queremos simplemente decir que nos ha gustado una obra de teatro o una obra de cine, por supuesto. Sí, yo lo que no tendría son dos perfiles en Twitter, uno como científico y otro más personal. Yo creo que la convivencia de esos dos perfiles en una sola cuenta, lo que tú decías muy bien, humaniza ese perfil. Por tanto, en el caso de Twitter, yo creo que hay que tener un perfil, aunque preferentemente se utilice ese perfil para cosas de tipo profesional. Un porcentaje elevado de tweets sobre cosas vinculadas a nuestro perfil profesional o científico y, lógicamente, también salpabran, ¿no?, a veces poniendo algún tuit que demuestre que somos una persona humana, por supuesto. Luego hay otras redes como por ejemplo Facebook, donde quizás sí que el porcentaje de comentarios de tipo personal pueden ser superiores. Pero redes como por ejemplo Twitter, Google Plus o lógicamente LinkedIn son apropiadas para contenidos de tipo profesional, sí, mayormente. Sí, Ángel Rodríguez, soy investigador y profesor de la facultad. Bueno, punto de partida. Cualquier cosa que colgamos supone una cesión de derechos intelectuales a la plataforma. Entonces, claro, pienso en plataformas pues, como SlateHair o ResearchGate, muy atractivas, poderosas, las usamos habitualmente, pero claro, cualquier cosa que colguemos ahí pasa a ser de ellos. Es muy atractivo. Hay una tendencia fuerte, es decir, a mí me apetece ahora ya colgar en ResearchGate cosas directamente, con lo cual dejarían de ser nuestras, serían de ellos. Esto no es un gran riesgo a medio plazo, es decir, no nos estamos dando un tiro en el pie. No puede ocurrir que dentro de 2, 3, 5 años alguien me diga, oiga, esto que está usted usando es mío, tiene que pagarme. No. ¿Puede ocurrir sí, o no? Vale, sí. Yo no sería alarmista ni catastrofista. Creo que ellos hacen una utilización inteligente de la herramienta. Por tanto, ¿qué es lo que interesa de ResearchGate? Nosotros podemos compartir ahí nuestra investigación para que, sobre todo, los demás puedan acceder a ella. Y ellos nos facilitan esta ventaja.
si pueden llegar a apropiarse de esa investigación para que queden ellos como los propietarios de ella, yo creo que nunca lo harán. Nunca lo harán porque precisamente sería el cierre de esa herramienta. Entonces ellos, creo que su política es mucho más inteligente y están obligados a decir que ese contenido que usted comparte es de ellos, pero solo para que otras personas puedan hacer comentarios o compartirlo dentro de la herramienta. Pero no creo que su objetivo a largo plazo sea hacer un uso de la misma manera que tampoco se benefician económicamente de las imágenes que la gente cuelga en Internet. En Facebook, por ejemplo, la gente cuelga muchas imágenes y no se ha dado ningún caso de que Facebook utilice esas imágenes para beneficio propio. Lo que sí se ha dado son casos de imágenes que una persona cuelga en Facebook y que luego un comercio al otro lado, en la otra punta del planeta, ha hecho uso de esa imagen para hacer propaganda de su comercio. Pero creo que las redes sociales, las empresas que están detrás de las redes sociales hacen un uso muy responsable. Sí, estoy convencido. Por ejemplo, pero ¿cuál es el beneficio de ResearchGate, por ejemplo? ¿De dónde saca el dinero? Bueno, ResearchGate fundamentalmente saca el dinero de la publicidad que algunas organizaciones insertan en sus contenidos y de contratos que tiene con academias y centros de investigación que también difunden la marca ResearchGate. Sí. Hola, buen día. Okay. Mi pregunta es en torno al tema del rigor de las publicaciones científicas y relacionado con el tema que comentaban antes sobre el impacto sobre el rigor que pueda tener el uso de las redes sociales, ¿no? El modelo tradicional es el modelo del artículo en una revista y con una revisión, un referee previo, un peer review. Pero ha habido algunos intentos de cambiar el proceso, de hacerlo a la inversa, creo, ¿no? Es hacer el peer review a posteriori a partir de los comentarios de los lectores. ¿Le ves algún futuro a ese modelo, a ese experimento, digamos? Sí, yo personalmente sí, porque estamos, claro, en la época de la compartición y creo que hasta cierto punto puede ser enriquecedor que haya ese intercambio previo, esa compartición previa con otras personas, con otros autores. Sí. Un poco en contra de los intereses mismos de las editoriales, ¿no? que digamos, cobran básicamente, o su excusa para cobrar los precios que cobran viene relacionada con el tema de la revisión, etcétera, ¿no? Claro, este es otro debate, el tema que se está planteando cada vez con más fuerza. Realmente el negocio es muy lucrativo para las grandes editoriales. Hay un movimiento, sobre todo basado en la esencia del Open Access, del acceso abierto, que precisamente lo que está promoviendo es que cada vez más la investigación pueda compartirse de manera pública, que las universidades cada vez tengan que pagar menos para obtener los artículos y el acceso a esas publicaciones, bien sea en formato físico o electrónico. Yo creo que el futuro pasa porque estas editoriales cada vez lleguen a acuerdos con el sector académico, con el sector científico, para que el negocio no sea tan lucrativo y cada vez haya más datos y artículos en abierto. Sí, sin duda, porque la sociedad lo está reclamando. Sí, hola, buenos días aquí. Soy Marta Civil del Instituto de la Comunicación de la Universidad Autónoma de aquí de Barcelona, soy investigadora. Yo quería explicar un caso que nos pasó hace un mes. Nosotros hacemos una publicación cada 2 años, que es el Informe de la Comunicación en Cataluña. Sí. Es un proyecto que tiene el apoyo de la Generalitat de Cataluña y el patrocinio de Gas Natural Fenosa. Nosotros estamos obligados a divulgarlo en abierto, en formato papel, en formato digital, y
nuestra gran sorpresa este año, cuando hemos hecho la presentación, hablamos con la Agencia Catalana de Noticias. En realidad entrevistó a la directora, estuvimos rato con ellos, todo eso, y este artículo que salió a través de la Agencia Catalana de Noticias, participada por la Generalitat, con dinero público, es la primera vez que nosotros no hemos podido tener acceso al artículo periodístico que queríamos divulgar a través de las redes sociales, porque se nos dice que por contrato con los clientes no se puede divulgar. Finalmente hemos tenido acceso a este artículo y entrevista en audio que se hizo, no la podemos divulgar y es una gran sorpresa que yo creo que me gustaría o encuentro a faltar que desde la Dirección General de Investigación de Cataluña no pueda haber un acuerdo con la Agencia Catalana de Noticias porque en los casos que se considere que es fundamental de divulgar la ciencia participen en abierto, porque de esta forma, así como con la agencia EFE o France Press, nosotros podemos atenderles, pueden hacer un artículo y nosotros podemos recuperarlo a través de FEDATA, de la biblioteca o de otros entornos bibliotecarios y de repositorios digitales. No entiendo cómo la Agencia Catalana de Noticias en este momento es seguramente la agencia en la que está divulgando exteriormente menos porque es en acceso cerrado. Para mí es una gran sorpresa, yo estuve 10 años en la agencia EFE y no puedo entender que periodísticamente esté este tema tan cerrado y desde el ámbito académico agradecería si desde la Dirección General de Recerca se puede hacer alguna ventana en el web o en algún entorno y si no es posible, pues que desde la Dirección General de Recerca pueda haber un entorno donde los investigadores podemos dirigirnos de la misma forma que aquí en la Autónoma UAB divulga desde hace más de 15 años. Claro, sí, y se divulgan tesis, se divulgan cosas propias de la Autónoma. Yo agradecería que a nivel de investigación en Cataluña, en los planes nacionales catalanes de recerca, se contemple esto porque si no, realmente es muy difícil de entender que la agencia EFE te divulga en abierto y en cambio la Agencia Catalana de Noticias esté solo para los abonados y para los parlamentarios del Parlamento de Cataluña, porque eso yo creo que no es compartir. Sí, aparentemente parece una anomalía, sí. El acceso cerrado de la agencia es desde hace 2 años, creo, de la Agencia Catalana de Noticias. Sí. Antes todas las noticias las podías ver en el web o tú, si te habían entrevistado directamente, tenías derecho de saber qué habían dicho de ti, ¿no? Sí, muchas gracias. La verdad, sí, no, al contrario, muy, muy amable por la consulta que trasladaré, porque sí, parece una anomalía que hace 2 años, ¿no? se cerrara el acceso a los contenidos. Tomo buena nota, sí, muchas gracias. Més cosas, més preguntas. Si no hay ninguna otra pregunta, pues daríamos el acto por concluido. Muchas gracias, Xavier, por tu presentación, que ha resultado muy interesante, y muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y vuestra participación también. Gràcies. Molt amables, gràcies.